y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Tomen sus asientos, hermanos. Les decía yo, vamos a hablar de la oración en la soberanía de Dios. Que, bueno, todos entendemos qué es la oración, ¿verdad? La oración es el medio o el vehículo que Dios nos ha mandado para tener comunión con Él, para acercarnos a Él, para hablar con Él, poner nuestras peticiones, poner nuestras necesidades en su presencia, ¿verdad? Ese es el medio por el cual Dios ha decretado que nosotros nos acerquemos al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero, ¿qué es la soberanía? No sé si han escuchado alguna vez la palabra soberanía. Pues la soberanía de Dios se refiere al control absoluto y total de Dios sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas, sobre todo toda la cosa que hay no en este planeta, sino en el universo entero. Su soberanía no está limitada a nada, hermanos. Él es un derecho personal de Dios. Entonces, ¿por qué la soberanía de Dios en la oración? Porque a veces cuando oramos y no entendemos por qué Dios no nos responde, o por qué Dios, si he estado orando tanto tiempo, he estado pidiendo tantas cosas con Dios y no veo respuestas. Luego a veces decimos, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que yo estoy en pecado y Dios no me escucha? ¿Será que tengo que orar de alguna o alguna posición, o tengo que, no sé, levantarme de madrugada, o hacer tantas cosas para que Dios me escuche? No, hermanos, a veces entendemos mal, pero Dios te escucha. Dios escucha porque Él está al control absoluto de todo. Él es soberano. A veces no contesta porque así es su voluntad, ¿verdad? A veces Dios sana, a veces Dios no sana, a veces Dios prospera, a veces Dios no, pero Dios está al control absoluto de todas las cosas. Entonces la oración, hermanos, es la actividad más importante que hay en la vida cristiana. De hecho, orar es como respirar. Ese es en términos generales, la oración es como la respiración de nosotros. Entonces, imagínense, nosotros dejamos de orar, ¿qué pasa? Morimos, ¿verdad? Así también en la oración, si nosotros dejamos como cristianos, hijos de Dios, dejamos de orarle a nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa? Morimos, vamos muriéndonos espiritualmente, ¿va? Nos vamos apagando, nos vamos enfriando. ¿Por qué? Porque la oración es el medio que Dios ha establecido para tener comunión con Él, para que estés con Dios en comunión. Y cuando no oramos, ¿qué pasa? Pues empezamos a enfriarnos, empezamos a hacer otras cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Hermanos, pero a veces nosotros llevamos al extremo la oración. Pensamos que es una especie como de varita mágica y le decimos a Dios, quiero esto, y Dios te lo da automáticamente, ¿verdad? O pensamos que pues no hacemos correctamente una oración, que de hecho la oración debe de llevar ciertos pasos, pero obviamente si no lo sabemos, Dios conoce cada uno de nuestros corazones y pues Él te escucha de la manera que tú haces la oración, ¿verdad? O a veces pensamos que Dios está obligado a respondernos, o a veces decimos, ay, es que Dios es como un botoncito que le apachuco y me da lo que yo quiero. Y Dios, a veces pensamos eso. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios que oramos, ¿verdad? No conocemos que Él es soberano, que Él no lo puedes obligar a darte lo que tú quieras. Él te va a dar conforme a su voluntad, que es en la soberanía de Dios, ¿verdad? Es posible que pero a veces entendemos mal. Leemos textos o hemos escuchado predicaciones donde dicen, por ejemplo, Mateo 7, 8. Si quieren buscarlo o apunten o escuchen, dice la palabra de Dios en Mateo 7, 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Y qué hacemos con estos textos? No, allí dice su palabra que todo lo que yo pida, Él me lo va a dar. O Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Y entonces decimos, bueno, ya pedí porque creo que Dios me puede dar. Y
Y decimos, bueno, ya eso es suficiente, ya creí, voy a recibir mis cosas, yo voy a pedir, ya pedí, pero a veces pedimos mal, dice Santiago, creo que a veces pedimos mal. Entonces, todo lo que pedimos está en el absoluto control de Dios, tiene que estar dentro de su soberanía, porque a veces abrimos estos textos y decimos, Señor, es que aquí dices, pídeme y yo te voy a dar. ¿Y por qué no me has dado mi carro? ¿Por qué no me has dado mi casa? ¿Por qué no me has dado mi trabajo? ¿Por qué no me has dado, o por qué no me has hecho millonario? Ahí dice tu palabra que yo pida y dice que tú me lo vas a dar. Pero hermanos, hay que entender que estos textos tienen que estar en común acuerdo con su soberanía, en lo que Él ha establecido, ¿verdad? Porque a veces pedimos y pedimos mal, dice un texto también. Entonces Dios, obviamente, como Él está al control de todas las cosas, Él no te va a dar, no te va a cumplir caprichos para terminar. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que te hace falta, Él sabe qué es lo que quieres de Él, ¿verdad? En Mateo 18:19 también dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y volvemos a lo mismo, dice, hermanos, vamos a hacer una oración, vengan, vamos a orar por esto. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Cuando estuvo el coronavirus, muchos cristianos, mucha gente, muy sincera, pero sinceramente equivocada, empieza a hacer sus grupos de oración y reprendemos este coronavirus, reprendemos este mal, que se vaya, decretamos que ya no va a haber esto y aquello. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos años duramos con el coronavirus? 3 años. ¿Estaría Dios obligado a respondernos? Por supuesto que no, hermanos, porque Él fue el que permitió esta enfermedad. Él estuvo al control absoluto de todo y pensamos, ay, ¿cómo es posible que se fueron pastores, se murieron hermanos míos que pues alababan a Dios y eran fieles a Dios? ¿Por qué te los llevaste, Señor? Porque ya era su tiempo, hermanos. Porque estaba decretado que así se tenía que ir, que por medio de esa enfermedad. Entonces pensamos que Dios no, pensamos, ay, es que este coronavirus es del diablo, hay que reprender al diablo para que el diablo se lleve esta enfermedad. Por favor, Dios estuvo al control absoluto de todo este tiempo que estuvimos de pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Dios está al control absoluto de todo. Sí, entonces, hermanos, pero a veces no entendemos este tipo de cosas y, como les vuelvo a decir, empezamos a agarrar la oración como algo mágico. Que si oro de esta manera, que si me hinco, que si me paro, que si me voy acá y allá, Dios está obligado a contestarme. Y no es así, hermanos. Dios es omnisciente, Dios es un Dios soberano. Él conoce todas las cosas de antemano. Por ejemplo, Mateo 10:29 dice, este texto es algo absoluto de la soberanía de Dios. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo aquí, vuestro Padre. Dice, bueno, leí un artículo que hay más de 9,000 millones de pajaritos en todo el planeta, en todo el nivel del planeta Tierra. Hay más de billones, estaba escuchando que hay más de 9,000 billones de pajaritos. Y dice la Escritura que Dios está al control de cada uno de ellos. Más abajo dice en Mateo que ni una hoja cae, fíjense, sin que Dios lo permita. ¿Se imaginan el total control que tiene Dios de este universo? Si un pajarito no se muere si no lo permite, no se va a morir. Imagínense, dice Jesucristo, ¿cuánto valen más ustedes que estos pajaritos? Dios está al control absoluto de todo, hermanos. Así como leímos el texto que empezamos, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cuántos le dijeron al Señor? Creo que el coronavirus se salió de tu control, Señor.
Y mire cuánta gente está matando. A lo mejor algunos pensaron, ay, es que Dios se durmió tantito y llegó el coronavirus. ¿Se imaginan que Dios, en una distracción, se haya el diablo puesto el coronavirus? No, hermanos. Dios estaba al control absoluto de todas esas cosas. Dice Isaías 46:10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré, ¿qué dice? Lo que quiero. Haré lo que yo quiero. Haré lo que ustedes me digan o lo que Dios quiere. Así dice el texto. Dice, haré lo que quiero. Esa es la absoluta soberanía de Dios. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, para que no digan que el Antiguo Testamento Dios ya cambió en el Nuevo. Pues no. Efesios 1:11. Efesios 1:11. Vamos rápido por el tiempo, hermanos, pero dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según, volvemos a decir lo mismo, el designio de su voluntad. Con el puro afecto de su voluntad. Dice que nosotros fuimos predestinados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para que estuvieras alabando y glorificando al Señor. Desde antes de que Dios hiciera todas las cosas, dice su palabra, Él te escogió. ¿Cómo está eso? ¿A poco Dios me conoció? ¿Me conocía desde antes? Por supuesto. Dios desde antes de la fundación del mundo ya te había destinado para ser hijo suyo. ¿Y quién puede obstaculizar eso? Absolutamente nadie. Dice Job también 42:2, yo conozco que todo lo puede el Señor y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora vamos en Salmo 139, ahí sí quiero que lo leamos todos, por favor, para que entiendamos la absoluta soberanía de Dios que hay en nosotros, hay aquí en este planeta Tierra. Salmo 139. ¿Y alguien que me pueda ayudar a darle lectura? Desde el principio. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Salmo 139, empezando desde el principio. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hasta ahí, hermano. Este salmo que escribió el salmista David, ¿verdad?, está hablando de la absoluta soberanía de Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pero aún no está la palabra de mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Increíble, ¿verdad? Antes de que tú ores, hermano, Dios ya sabe lo que le vas a pedir. Antes de que tú te hinques a orarle a Dios, Él ya sabe lo que necesitas. Antes de que tú le pidas algo a Dios, Él conoce tus necesidades. Él conoce absolutamente todo de ti. Si tiene el control de 9,000 billones de pajaritos, imagínense que no tenga el control de sus hijos. No valemos más nosotros, dice su palabra, que valemos más nosotros que estos pajaritos. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros. Entonces, hermanos, hay que entender eso. Yo cuando estuve estudiando, me metí tanto en la soberanía de Dios que dije, bueno, entonces si Dios tiene el control de todas las cosas, si Dios ya sabe lo que le voy a decir antes de que yo le pida, si Dios ya tiene el control absoluto de todo, ¿para qué Dios necesita que ore? ¿Alguien de ustedes ha dicho eso? Yo sí lo dije.
Cuando yo empecé a estudiar teología, empecé a estudiar todas las cosas de Dios, empecé a meterme de este lado de Dios, y dije, no, bueno, pues entonces, no hay que orar. Si Dios tiene el control absoluto de todo, ¿para qué voy a orarle a Dios? Al Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce mis pensamientos, que sabe dónde voy, que sabe dónde estoy, que está en todas partes, porque Dios es omnisciente, que conoce todos los pensamientos, que Dios es un omnipresente, que Él está en todos lados, en el mismo lugar. ¿Dios está aquí? Por supuesto que Dios está aquí. ¿Dios está en la otra colonia? También Dios está en la otra colonia. Dios está en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Allí está Dios. Porque Dios es Dios todopoderoso, Dios omnipresente que está al mismo tiempo en todo lugar. Entonces yo llegué a la conclusión, Señor, pues bueno, tú sabes lo que necesito, ¿para qué oro? Muy fácil, ¿verdad? Y pues, ¿para qué oramos? Y no, hermanos, no. Ciertamente, si Dios es soberano, pero eso no elimina la responsabilidad del hombre de que Dios te ha dicho, ponte a orar. Él ha querido, Él ha puesto ese camino, ese puente para que tú tengas comunión con Él. Si no, ¿cómo? No tendría sentido decir, bueno, Dios controla todo, ya, hasta ahí y se acabó. Pero Él quiere tener comunión contigo, como tú lo tienes con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo. Él quiere tener comunión contigo. ¿Y cómo se tiene comunión? Platicando, hablando. ¿Cómo hablas con tu mujer, tu esposa, o tus hijos o tus seres amados? ¿Cómo les das un consejo? ¿Cómo le dices que los quieres? No les dices con señas, ¿verdad? Así, con tu corazoncito y así. Pues obviamente que no. Le dices de palabras, hijo, te quiero mucho, te amo. ¿Cómo te comunicas con tus seres queridos? Hablando. Entonces Dios ha decretado en su infinita soberanía que necesitamos orar con Él. Y cuando comprendí esto, hermanos, pues me cayó el 20 y pues dije, bueno, Señor, pues sí, tengo que estar en comunión contigo, tengo que hablar contigo, tengo esta necesidad, Señor, pues yo lo pongo en tus manos. Tengo aquella necesidad, yo los pongo en tus manos. Yo oro por mi familia, por mis hijos, por mis parientes, por mis vecinos, por todo lo que quieran, ¿no? Pero oramos. Y ese es el medio que Dios ha puesto. Sí, Dios es soberano. Y cuando entendemos que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, pues oramos con más ganas. Yo entendí eso. Bueno, entonces si Dios tiene el control absoluto de todo, entonces con más ganas oro. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me va a responder. Yo sé que Dios me va a dar lo que necesito. Sí, tal vez mis deseos carnales me piden esto. Yo se lo he pedido a Dios, ¿cómo no? Se vale pedirle a Dios todo. Obviamente Dios no te va a dar todo lo que tú pides. Él te va a dar lo que te va a bendecir, lo que te va a llenar, lo que te va a glorificar, Él sabe lo que necesitas. Él sabe cada uno de tus necesidades. Entonces, cuando oramos pidiéndole las necesidades que nosotros necesitamos, antes de que tú se lo digas, Él ya lo conoce. Pero es necesario expresárselo a Dios. Por ejemplo, si mi hijo me dijera, pues, papá, necesito algo. Bueno, ¿qué necesitas? Y si no me dice qué necesita, ¿qué creo que voy a hacer? Pues no voy a saber qué es lo que necesita. Obviamente Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios le gusta que hablemos con Él, que estemos en su presencia, que tengamos una comunión íntima con Dios. A Él le agrada eso, y Él ha puesto ese medio como oración. Entonces, el apóstol Pablo escribió a Efesios, y dice, bueno, el apóstol Pablo pues, dice que Dios es soberano. Dios nos habla en Efesios 1:4 que Dios nos eligió de una manera soberana. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito tuyo. Él dijo, quiero que seas mi hijo. Así de fácil. Dice, nos predestinó en el versículo 5 de Efesios, y dice que declara, en Efesios 1:11 les dice, declara que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿verdad? La enseñanza de Pablo con respecto a la soberanía también es clara y contundente este pasaje. Pero, paradójicamente, Pablo nos enseñó la soberanía de Dios, pero nos enseñó
totalmente orar. Todas sus epístolas dice oren a Dios Todopoderoso. Dice Efesios 1, 15, 16. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, habiendo mención de vosotros en mis oraciones. Si ustedes, analizan estos textos, parece algo contradictorio. Primero nos dice que Dios nos ha bendecido, que nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha rescatado y que dice que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Ya tenemos todas las bendiciones de Dios. ¿Y cómo es posible que, primero Pablo declara, ya estás bendecido por Dios, tienes todas las bendiciones de Dios, pero en los siguientes versículos dice, yo oro por ustedes, yo oro por estas bendiciones. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido claramente que las bendiciones de Dios lo atraemos con las oraciones. Las bendiciones de Dios los bajamos en las oraciones. Dios ya te tiene bendecido, ya estás bendecido, pero Dios le gusta que tú se lo pidas. Dios le gusta que le pidas lo que Él ya te dio. Y cuando tú lo pides en oración, dice que Él te complace. Entonces, por esa razón Dios, imagínense, Pablo dice, bueno, si Dios ya los escogió soberanamente, ya les derramó un sinnúmero de bendiciones, ¿qué caso tiene que oren? Ya lo tienen todo, ¿para qué oran? No, el apóstol Pablo fue el más grande apóstol de esos tiempos, y él decía, oren sin cesar. No dejen de orar, no dejen de orar al Dios soberano. De todos modos, imagínense, ¿qué caso tiene orar a un Dios que no tiene el control absoluto de todo? Imagínense, yo le pido a Dios, Señor, pues sáname. Y Él dice, ay, hijo, discúlpame, perdóname, pero creo que esa enfermedad no te lo puedo sanar. ¿Se imaginan un Dios que está limitado? No, hermanos, Dios no tiene límite para bendecirte. Dios todo lo puede. Te puede sanar. Ha sanado de cáncer, ha sanado de leucemia, de SIDA. Hay muchos testimonios donde Dios ha sanado de una manera milagrosa. Dios tiene el poder para sanar. Entonces, hermanos, necesitamos comprender que la soberanía de Dios en la oración tiene que estar en comunión, así tiene que ir. No puede separarse. ¿Por qué? Porque si lo separamos, entonces podemos decirle a Dios, como les decía hace rato, pues si aquí dice que todo lo que yo pida, tú me lo vas a dar, y empezamos a desviarnos y dejar a un lado su soberanía. Entonces nos frustramos porque ya le estás pidiendo un montón de cosas y tú crees que Dios te lo pueda dar, sí, pero dejamos a un lado su soberanía, de que Él está en control absoluto de todo. Y pues si a veces no te da las cosas, nos frustramos y decimos, y nos desanimamos. ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias porque Dios no les contestó una oración? Porque pedían sanidad o pedían que les llenara la cartera, ¿verdad? Y se van frustrados, enojados. Yo una vez me tocó decir, no, ya no quiero saber nada de Dios. Yo le pedí tantos años para sanidad de mi hijo y pues nunca lo sanó. Gastamos mucho, perdimos todo por sanarlo y de todos modos se murió. ¿Pero por qué creen? Porque no conocían el otro lado de Dios. Por eso es importante conocer al Dios que servimos. Si no conoces al Dios que sirves, te vas a frustrar. Es como una vez me tocó ver en Enlace, creo, un famoso cantante que tenía Julio Melgar, cáncer en el páncreas. Y entraron todos los apóstoles de la prosperidad y hicieron un show en la tele y decretaban, y decreto que vas a sanar. Y una pastora, no sé, profeta, decía, no acepto un no, que lo sanes. Imagínense a tal grado llegar a decirle a Dios, no acepto un no, necesito. O sea que en pocas palabras le estaba diciendo a Dios, lo sanas porque lo sanas, o te las vas a ver conmigo. Él le estaba diciendo eso a Dios prácticamente, hermanos. Y digo, qué insensatez,
qué desconocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque no aplicaban la soberanía de Dios y hicieron su show. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque así le había determinado llevarse a este siervo suyo. Me imagino que era salvo, porque pues cantaba muy, bueno, tiene unas canciones muy cristocéntricas, bueno, una vez, pero yo siento que Dios se lo llevó porque tenía que llevárselo en ese momento. Dios ya tiene predeterminado nuestro tiempo y nuestro momento, hermano. Entonces, hay que entender bien eso, para que cuando oremos a nuestro Señor y le pidamos alguna petición, Señor, que se haga tu voluntad. En tu voluntad estoy, porque fuera de tu voluntad, pues nada quiero, ¿verdad? Entonces, hay muchos versículos donde hablan de la oración, hermanos. El Salmo 34, 17, claman los justos y el Señor los oye, dice. ¿Y qué dice? Y los libra de todas sus angustias. Salmos 34, igual mismo dice, 34:4, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces, hermanos, esto es lo que significa vivir la fe cristiana, pero vivirlo centrado en el Dios que conocemos. Por eso es importante que ustedes tomen estudios de la palabra de Dios, para que conozcan a su Dios, para que lo conozcan de una manera personal, personal, para que ustedes conozcan quién es su Dios, a qué Dios alaban, a qué Dios glorifican. Porque a veces las iglesias están llenas de cristianos que realmente no conocen a su Dios. Nomás van y qué bonitas alabanzas, me glorifico, salto, brinco pero cuando vienen los problemas es cuando se desaniman. ¿Y pues por qué? Porque no conocen a Dios soberano, ¿no? Entonces, hermanos, mis mañanas, mi despertarme, todo está bajo el control absoluto de Dios. Él está bajo el control absoluto de tu vida. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Estás padeciendo de algo? Pídele a Dios que te sane, y si Dios le place, te va a sanar, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos muchas sanidades, pero también encontramos al apóstol Pablo, que le había pedido a Dios Todopoderoso, que lo sanara. Dice, le pedí 3 veces que me sanara y Dios dijo no. ¿Por qué? Porque había una razón para eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver que todas nuestras oraciones Dios las escucha. Aunque tú ores mal, Dios te la escucha. Aunque no sepas orar, Dios te escucha tu oración. Aunque pidas mal, también Dios te escucha. Pides bien, Dios te lo escucha. Dios está bajo el control absoluto y Dios quiere que le ores. Dios le encanta que le hables. Dios le encanta que le pidas lo que necesites. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Dependencia absoluta de Dios. Si tú en la mañana te levantas y dices, Señor, gracias, ayúdame en mi camino, bendice mi camino, ¿qué quiere decir? Que estás dependiendo totalmente de tu Dios. Señor, bendice mis hijos, bendice mi familia. ¿Qué quiere decir? Estás dependiendo totalmente de Dios. Y cuando comprendemos esto, hermanos, nos dan tantas ganas de orar. Y me pasó, les digo, yo pensé, Dios es soberano, ya conoce todas mis oraciones y ya no oro. Pero cuando comprendí el otro lado, pues ya, me subo a mi camioneta y ahí voy orando. Llego al lugar de mi trabajo, pues, Señor, bendice este lugar, bendice a mis clientes, y todo el tiempo estoy orando. Obviamente no voy a estar hincándome o voy a estar haciendo largas oraciones como hacían los fariseos, ¿verdad? Pero yo sé que Dios me escucha. En cualquier momento, hasta en el baño, llego y, Señor, empiezo a pedirle a Dios, ¿verdad? Algunos dirán, no, hermano, qué cochino es. Y no, hermanos. Vamos a leer el último texto de esta noche. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y con este texto terminamos esta enseñanza. La podemos extender en varios estudios, hermanos, pero traté de resumir este tema para que entiendan que a partir del lunes nos van a acompañar a orar, ¿verdad? Vamos a pedir por la iglesia, por las peticiones de este lugar, por las peticiones familiares de ustedes, por las peticiones personales. Vamos a pedir de todo, ¿verdad? Vamos a pedir de todo porque sabemos que Dios nos escucha. Dios le encanta que oremos. Primero de Juan 5:14.
Y pues yo los invito, hermanos, a que se unan a nosotros a las oraciones de 6 a 7 que había hecho el pastor, y los que no puedan venir a este lugar, pues por medio del WhatsApp, como nuestro hermano Leo, oramos hace 8 días, 3 días a las 12 de la noche, ¿verdad? Por nuestro pastor Max. Ay, hermanos, Dios hizo grandes obras, y la primera noche yo sentía una opresión tan grande en mi pecho que yo me hinqué, porque sí me hinqué, y ay, me estaba levantando así. No, ahora te hincas, cuerpo, le decía. Y en la última también me costó mucho trabajo. Dije, ay, Dios mío, aunque sea 10 minutos. Y ahí veía el reloj y, no, 20, ya aguanté 20. Ven, ahí voy. 25, Señor, otros 5 minutos y ya me levanto porque ya no aguanto, Señor, ya. Otros 5 y aguantaba y aguantaba. ¿Qué creen, hermanos? Aguanté toda la hora. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Solamente a Dios le dije, Señor, ayúdame, no quiero pararme hasta que se termine la oración. No quiero pararme de aquí hasta que termine la oración. ¿Y qué creen que hizo Dios? Me dio fortaleza, me ayudó a terminar la oración. La última oración que hicimos ese día, hermanos. ¿Ya tienen primera de Juan 5:14? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Tenemos confianza en nuestro Dios Todopoderoso? Amén. Amén. Esa es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se verá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿pero qué dice? Conforme a su voluntad. ¿Conforme a mi voluntad o conforme a la voluntad de Dios? Conforme a la voluntad, conforme a su voluntad. Él nos oye, ¿y qué? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Bajo su voluntad, hermanos. Ya no es la voluntad de nosotros, ya no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Haz conforme a tu voluntad. El Padre nuestro lo dice. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la oración que nosotros debemos de conocer y debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. No te frustres si Dios no te contesta. Él algún día te contestará si está en su voluntad, a su debido tiempo. A lo mejor tardas mucho tiempo y dices, Señor, ¿por qué te tardas? Dice el Señor que no se tarda, pero Él tiene todo bajo su control y es bajo su voluntad. Todo lo que le pidas tiene que estar dirigido bajo su voluntad y en su soberanía absoluta. Él tiene el control absoluto de todo. Tienes que tener esa confianza de que Él está al control absoluto de todo. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún dolor, no hay ninguna escasez que Él no tenga bajo su control. Él está en control de todas las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos entender para que tengamos la confianza de orarle cada día más. Esto que les he dicho, tienen que alentarles a orar más, a tener más comunión con Él. ¿Por qué? Porque dices, mi Dios todo lo conoce, todo lo sabe, y Él me va a responder todas las peticiones que yo le pido mientras esté en su voluntad, hermanos. Que este pequeño estudio haya sido para su honra y